niños de la clase qué querían ser ellos cuando fueran adultos. Y el hijo de nuestros hermanos respondió: yo quiero ser pastor. La maestra se sintió muy emocionada con la respuesta del niño y le preguntó ¿por qué? Y el niño le respondió: para tener más tiempo libre. Yo no sé si algún día este niño, ¿verdad?, en la voluntad del Señor crece y viene a ser pastor, pero yo espero que sea por otra motivación. Porque lo cierto es que los pastores, los verdaderos pastores, no tienen mucho tiempo libre. Y una de las cosas que demandan más atención, una de las cosas que más presión ponen sobre nuestro ministerio es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Predicar es una tarea ardua, es una tarea fatigosa, es un trabajo que demanda mucho esfuerzo y que puede llegar a ser abrumador, hermanos. Dedicas horas y horas al estudio de las Escrituras para entender el significado del texto bíblico, unas cuantas horas más orando y pensando en la mejor manera de comunicar el fruto de tu trabajo. Llega el día del Señor, predicas la palabra, al final del día estás exhausto física y espiritualmente, tal vez estás un poco frustrado porque el sermón no salió como esperaba, y llega el lunes y estás en cero otra vez para el próximo día. Empezar de nuevo, la misma rutina, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y déjenme decirles algo, con el paso del tiempo este trabajo no se hace más fácil, se hace más difícil. Porque a medida que van pasando los años, adquieres más conciencia de lo que implica esta labor a la que Dios te ha llamado. Por eso es que John Chapman, para alentar a los predicadores, les solía decir: la etapa más difícil de este trabajo son los primeros 50 años. Si a eso tú le agregas la hostilidad o indiferencia generalizada de nuestra época en contra de la predicación, la presión que sienten muchos pastores y líderes para que se adapten al espíritu de la época, para que busquen formas más novedosas de atraer a las personas a la iglesia, te vas a dar cuenta que mantenerte en tu posición, haciendo lo que Dios quiere que hagas, requiere estar poseído de una fuerte convicción sobre la importancia de la predicación expositiva. John Stott decía lo siguiente con respecto a este punto: en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo en forma efectiva? El secreto esencial no consiste en dominar ciertas técnicas, sino en estar dominado por ciertas convicciones. En otra palabra, dice Stott, la teología en este asunto es más importante que la metodología. La teología es más importante que la metodología, y eso es precisamente lo que estaremos considerando tanto en la plenaria de hoy como en la plenaria de mañana en la tarde. Ustedes tienen un solo bosquejo, pero son de las dos plenarias, para que no crean que cuando vayan por el segundo punto van a decir vamos a salir a las 11 de la noche, porque si este es el segundo y falta el tercero, no, el tercero es para mañana. Pero lo que vamos a hacer en estas dos plenarias es traer algunas convicciones teológicas que nos mantengan predicando expositivamente la palabra, aunque el mundo entero a nuestro alrededor decida hacer otra cosa y aunque algunos parezcan estar obteniendo mejores resultados que los nuestros. Porque ese es el problema aquí. Yo estoy predicando fielmente la palabra de Dios, aquel otro está haciendo otra cosa y su iglesia está creciendo como lejuma. Ahora, antes de hacer eso, permítanme aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de un sermón expositivo. Lamentablemente no voy a poder expandir esta definición, pero los hermanos que van a hablar en el día de mañana van a tocar estos puntos aquí y allá.
Tanto en la plenaria de hoy como en la plenaria de mañana estaremos trabajando sobre la premisa, la presuposición de que un sermón expositivo es aquel que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que nosotros hagamos a la luz de lo que ese texto realmente enseña. Si queremos ampliar un poco más, podemos decir que el sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en las Escrituras, con el propósito de que el oyente tenga un encuentro con Dios a través de su palabra escrita y encarnada, y que de ese modo sea transformado. Eso es predicación expositiva, o eso es un sermón expositivo. De manera que la predicación expositiva consiste en explicar, ilustrar y aplicar el contenido del texto bíblico. Lo que quiero presentarles en estas plenarias es una especie de ancla teológica que tiene 3 ganchos. Es una ancla teológica que nos ayudará a mantener la barca de nuestro ministerio firmemente aferrada al llamado que hemos recibido de parte de Dios como ministros del Evangelio, sin importar cuánto seamos zarandeados por los vientos del pragmatismo y por las innovaciones. Un ancla de 3 ganchos. Esta tarde enfocaremos 2 de esos ganchos. Mañana en la tarde, si el Señor lo permite, veremos el tercero. El primero de esos ganchos, de esta ancla teológica, es que Dios ha hablado y Él lleva a cabo su obra hablando. Dios ha hablado y Él lleva a cabo su obra hablando. Eso es lo primero que nosotros aprendemos de Dios en las Escrituras. Él es un Dios que habla. Y las palabras que salen de su boca tienen poder creativo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creó Dios todas las galaxias? ¿Cómo creó todos los planetas? ¿Cómo creó las estrellas? ¿Cómo creó al hombre? ¿Cómo creó los árboles, los animales? ¿Cómo Dios hizo todo eso? Hablando. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dios habló y las cosas vinieron a ser. Que hay un texto en Job que me encanta, dice que lo que vemos en la creación no es más que el susurro de su voz, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede entender? O sea, hermano, Dios susurró y salió toda la creación. ¿Ustedes se imaginan que hubiera rodado? Eso es lo que está diciendo Job. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33, versículo 6. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice el autor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios crea, Dios da vida a través de la palabra, Dios crea al hombre y sopla en ellos aliento de vida. El aliento de Dios le da aliento de vida al hombre. Pero también aprendemos en las Escrituras, en los primeros 2 capítulos del Génesis, que Dios no solamente crea y da vida a través de la palabra, sino que Dios se comunicaba con el hombre en el huerto del Edén en una forma audible a través de palabras. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios le da una orden: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el capítulo 3 aprendemos que Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Dios tenía comunión con el hombre. Y hermanos, nosotros podemos estar tan acostumbrados al hecho de que Dios se comunique con el hombre a través de palabras que perdamos de vista lo extraordinario que esto es. Él no dejó a Adán y Eva a expensas de su propio raciocinio para tratar de entender quién es Dios, o para tratar de entender el mundo a su alrededor, o cuál era el lugar que ellos ocupaban en ese mundo que Dios creó. No, Dios decidió hablarles. Y lo más sorprendente es que después de su desobediencia, Dios continuó hablando.
Mis hermanos, esa es una bondad que nunca debemos dar por sentado. Dios pudo haber tomado la decisión de permanecer en silencio a partir de Génesis 3. Y estaba en todo su derecho. Dios pudo haber dejado al hombre en la condenación, dejarlo perdido, pero no lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comen de la fruta prohibida, Dios otra vez les hace oír su voz en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la provisión de su gracia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es para cumplir esa promesa que más adelante Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel, a través de Abraham. ¿Y cómo crea Dios a su pueblo? Hablando. Una vez más, Dios crea el pueblo de Dios por la palabra de Dios. Nosotros vemos que Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación, para bendecir a través de Abraham todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y unos años más tarde, Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, dice en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y ustedes saben que Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios habló. Y eso fue suficiente para hacer eso realidad. La palabra de Dios. Así que el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. Pocos pasajes de las Escrituras muestran esa realidad en una forma tan sorprendente como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Estando en el exilio babilónico, Dios le muestra a Ezequiel una visión, para que Ezequiel pudiera ver en una forma muy gráfica la terrible condición espiritual en que se encontraba la nación de Israel. Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Era una escena de total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar el resto de sus camaradas, como bien ha dicho alguien. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto una de esas fosas comunes que se descubrieron en Auschwitz, en Dachau, en la Segunda Guerra Mundial, y se ven todos esos huesos tirados ahí. Eso fue lo que Ezequiel vio, un campo lleno de huesos. Pero ahora Dios pone a prueba la fe de Ezequiel con una pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Humanamente hablando, solo había una respuesta posible, por supuesto que no. No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida para convertirse otra vez en el ejército de los escuadrones del Dios viviente. Pero Ezequiel conocía a Dios. Y él sabía de lo que Dios era capaz. Así que le responde con mucha humildad: Señor Jehová, tú lo sabes. Esa fue una respuesta de fe. Era imposible que esos huesos volvieran a la vida a menos que Dios interviniera con su poder. Y eso es precisamente lo que Dios decide hacer. Pero en República Dominicana tenemos una expresión, decimos, ahí es que Él se la luce. Yo no sé si eso se entiende aquí, pero es como cuando tú estás esperando algo y de repente dice, te voy a sorprender. Te voy a sorprender porque la metodología de Dios es bien rara. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le ordena a Ezequiel que le predique a un montón de huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel, háblale a esos huesos.
Porque esa es la única manera en que podrán volver a la vida. Predícales mi palabra y vivirán. Imagínense, hermanos, un valle lleno de huesos y un hombre predica. Eso parece una locura, ¿verdad? Pero Ezequiel obedece. Y ahora escuchen lo que sucede. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Oíste, pastor? Cuando tú vayas el domingo a la iglesia, tú vas a hablar de un montón de muertos, espiritualmente. Profetízales. Háblales la palabra de Jehová. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Porque eso fue lo que se le mandó a hacer. Profeticé pues como me fue mandado. No, él no llamó al 911. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué precioso, hermanos. Ezequiel entrega el mensaje de la palabra de Dios, y los huesos comienzan a moverse. Se escucha un ruido atronador en el valle, mientras miles y miles y miles de huesos se movilizan en busca de su contraparte, hasta juntarse cada hueso con su hueso. Después suben los tendones, luego la carne, luego la piel, pero siguen siendo cadáveres sin vida, hasta que Ezequiel profetiza de nuevo y clama al Espíritu que venga desde los cuatro vientos para que sople sobre ellos aliento de vida, como hizo Dios con Adán en el huerto del Edén. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, ese es probablemente el cuadro más dramático que nosotros encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre. Pero al mismo tiempo es uno de los cuadros más sorprendentes del poder de la palabra de Dios para volver a los muertos a la vida. ¿Tú te sientes desalentado tal vez con tu ministerio? Porque no ves resultados aparentes. Bueno, eso es probablemente lo que le estaba pasando a Ezequiel. Ezequiel estaba probablemente desalentado, él estaba viendo poco impacto visible de su ministerio. Meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento sin ningún resultado. Pero entonces recibe esta visión de parte de Dios. Y yo espero que así como probablemente fue para Ezequiel, lo sea para ti en esta tarde, para renovar su confianza en el poder de la palabra. Hermanos, cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida. Cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida, como sucedió con Lázaro. Fue suficiente decir, Lázaro, ven fuera. Y tenía 4 días de muerto. Y Lázaro revivió. Queridos hermanos, la predicación existe porque Dios ha hablado. Y porque Él actúa a través de su palabra. Si nosotros fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada que decir. Pero una vez se adueña de nosotros la convicción de que Dios ha hablado y de que Él lleva a cabo su obra hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, para que la voz de Dios pueda ser escuchada. Amós capítulo 3, si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla el Señor, ¿quién lo profetizará? Déjame hacerte una pregunta. Pastor, predicador, ¿tú deseas ver a Dios actuando, salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? ¿Realmente tú quieres ver cómo se convierte en un ejército un montón de huesos secos? Entonces no olvides que Dios actúa hablando. Dios actúa hablando, su palabra es viva y eficaz. La tuya no la es, ni la mía tampoco. Mis hermanos, es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas
y a través de actividades atractivas que sustituyan la palabra de Dios. Y mucho más absurdo tomar el tiempo de predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto hable por sí mismo. Eso es lo que hacemos aquí. Es dejar que el texto hable por sí mismo. Poco tiempo después de mi conversión, visité una iglesia en Puerto Rico. El pastor había llegado de viaje esa semana y supongo que había encontrado algunos problemas en la congregación. Cuando él anunció el pasaje que iba a exponer, yo me sentí muy entusiasmado y muy expectante. El sueño de José en Génesis 37. Claro, yo en ese momento no tenía ideas muy claras sobre la predicación expositiva y de todo lo que implica, ¿verdad?, predicar un pasaje del Antiguo Testamento en el marco de la gran historia de la redención. Pero aún así fue muy decepcionante para mí darme cuenta que el predicador no tenía la menor intención de exponer el pasaje. Fue una mera excusa para descargar sus propias frustraciones con la iglesia. Si mi memoria no me falla, y de eso ya hace unos 38 años, inmediatamente después de leer esa sección de la historia de José, él comenzó diciendo: anoche yo también tuve un sueño. Yo soñé que la iglesia se amaban los hermanos entre sí. Yo soñé que no habían chismosos en la iglesia. Yo soñé que los hermanos eran generosos ofrendando. Un sueño muy particular. El relato bíblico de Génesis 37 se quedó en la plataforma de lanzamiento después de disparar hacia el espacio sideral sus propias ovejas. Y eso es lo que hacen muchos predicadores. El texto bíblico es una excusa. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, recién convertidito, y esto pasó también en esa misma época, yo le decía a alguien, yo no sabía mucho de predicación, pero yo decía: a mí me da la impresión de que los predicadores ya tienen un mensaje preconcebido en su cabeza de lo que quieren decirle a la iglesia, y luego buscan en la Biblia los textos bíblicos que les sean de excusa para decir lo que ellos quieren decir. Hasta que en la providencia de Dios, unos añitos más tarde, conocimos a John MacArthur y por primera vez escuchamos a un predicador expositivo. Y gracias al Señor, desde el año 1981 nosotros estamos predicando expositivamente la palabra en nuestra iglesia, porque entendimos que eso es predicar la palabra de Dios. Si creemos que Dios ha hablado y que Él actúa hablando, entonces dejaremos que sea Él que hable y no nosotros. Pero ahora debemos dar un paso más para ver el segundo gancho de nuestra ancla teológica. Recuerden, queremos mantener la barca de nuestro ministerio en su lugar y que no se mueva con los vientos del pragmatismo, con las innovaciones. Queremos seguir predicando la palabra. Cuando lo primero es Dios ha hablado y actúa hablando, el segundo gancho es que el Dios que ha hablado sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. El Dios que ha hablado sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pedro nos dice en su segunda carta que ninguna profecía de la escritura surgió de la iniciativa privada del autor. Eso es lo que el texto quiere decir cuando dice que no surgió por interpretación privada, es por la iniciativa privada del autor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por hombres, pero guiados de tal modo por el Espíritu de Dios que los escritos que salieron de su pluma pueden ser llamados con toda propiedad la palabra de Dios. Ahora bien, no todas las palabras que Dios ha hablado en la historia de la redención o a través de la historia de la redención quedaron registradas en las Escrituras, obviamente, sino únicamente aquellas que Él quería preservar para las generaciones futuras.
De manera, mis hermanos, que cuando Dios habló lo que está registrado en la Biblia, Él tenía dos auditorios en mente. La generación que estaba allí en ese momento histórico y todas las generaciones que vendrían después. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso quedó registrado allí para nosotros. De hecho, es lo que Pablo dice en el texto famoso de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, persiste, mantente aferrado a las Escrituras, porque esas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que se escribió hace muchos años atrás es útil hoy para enseñar, para corregir, para redarguir. Tomemos por ejemplo el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12. Pregunta: ¿quién fue el receptor primario de ese llamado? Obviamente Abraham. De hecho fue el llamado de Dios lo que sustentó y le dio contenido a la fe de Abraham. Sin embargo, como bien señala Peter Adam, esas palabras que Dios le dio a Abraham en Génesis 12 poseen un significado aún mayor para todas las generaciones por venir. La descendencia física de Abraham a través de todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo y los gentiles que creen en Cristo, llegando a ser de ese modo hijos de Abraham. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas capítulo 3. Pablo dice: ¿a quién se le dio la promesa? A Abraham y a su descendencia. Y Pablo dice en el versículo 16: a su descendencia. No dice a sus descendencias como si hablase de muchos, sino a su descendencia, la cual es Cristo. La promesa fue dada a Abraham y a Cristo. Y porque nosotros ahora nos hemos convertido al Señor, estamos unidos a Cristo. Y como estamos en Cristo, nosotros ahora somos herederos de Abraham, herederos de la promesa. Argentinos, chilenos, dominicanos, peruanos, somos hijos de Abraham. De manera, hermanos, que en las Escrituras no solo tenemos un registro de lo que Dios habló hace cientos de años, sino de lo que Dios sigue hablando al hombre a través de todas las épocas. Eso es importante. El hecho de poner por escrito la palabra de Dios no fosiliza la palabra de Dios. Esa palabra escrita de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Como dice John Stott otra vez, las Escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como un fósil o como una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene del Dios vivo. Eso es la palabra de Dios, viva. Y un ejemplo impresionante de esa permanencia viva de la palabra lo encontramos en Hebreos capítulo 3 y 4. Recuerden, ¿verdad?, que los Hebreos, la carta a los Hebreos, fue escrita a los hebreos. ¡Qué profundo! ¿Y quiénes eran los hebreos? Bueno, los hebreos eran cristianos que venían de un trasfondo judío. Y estos cristianos que venían de un trasfondo judío estaban siendo presionados por sus hermanos de raza para que volvieran al judaísmo otra vez. Ellos corrían el peligro de ceder a la presión y apostatar de la fe. De ahí la advertencia del autor de la carta a los Hebreos a partir del versículo 7 del capítulo 3. Oigan este texto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira:
no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok. La escena histórica que se describe en Hebreos capítulo 3 ocurrió en la época de Moisés. Poco tiempo después de cruzar el Mar Rojo, se describe en Éxodo 17, 1 al 7. El pueblo de Dios pecó gravemente contra Dios en Refidim, acusando a Dios de haberles sacado de Egipto con promesas falsas para matarlos de sed en el desierto. O sea, los judíos le dijeron a Dios, francamente, tú eres un mentiroso y eres un genocida. Qué grave. ¿Saben lo que hace Dios? Dios decide asumir la culpa. Y le dice a Moisés, yo me voy a poner en la peña de Oreb para que tú me golpees a mí, para que tú golpees la peña. Yo voy a llevar al castigo. Alguien tiene que ser castigado aquí. Y yo decido asumir la culpa. Golpéame a mí. Y cuando Moisés golpea la peña en Oreb, sale tanta agua que el pueblo puede calmar su sed. Pasan los años y el salmista, en el Salmo 95, trae a colación este incidente que pasó hace muchos años atrás para hacer una advertencia al pueblo de Israel de su propia generación, de la generación del salmista. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Así que tenemos Éxodo 17, ¿verdad? Cientos de años más tarde, el Salmo 95, no endurezcáis el corazón. Miles de años más tarde, Hebreos capítulo 3. El autor de la epístola toma el Salmo 95 para advertir a los israelitas de su generación en contra de la apostasía, afirmando que el Espíritu Santo todavía seguía haciendo la misma advertencia del Salmo 95. Por lo cual, como dice, no como dijo, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De manera que el hoy del salmista en el Salmo 95 y el hoy del autor de la carta a los Hebreos está conectado con el hoy de la experiencia de Israel en el tiempo de Moisés. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Increíble, han pasado casi 2000 años desde que la carta a los Hebreos fue escrita y más de 3500 años del incidente original en Refidim, y Dios sigue advirtiéndonos a través de su palabra inspirada para que no nos apartemos de él. Por eso es que alguien decía, John Stott otra vez, la Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando. Y hermanos, si no tenemos esa convicción, no tiene sentido que prediques. Si tú no crees que Dios sigue hablando a través de la Biblia, no sigas predicando. No sigas predicando. Dice Albert Moller, si usted dice ser un predicador de la palabra de Dios y cree que todo lo que Dios habló pertenece al pasado, renuncia y dedíquese a otra cosa. Renuncie, no siga predicando la palabra. Ahora, dice Moller, si verdaderamente cree que Dios habla a través de su palabra, entonces ¿por qué lo reemplaza por algo que no es una predicación expositiva de la Biblia? Si tú crees realmente que Dios sigue hablando, déjalo hablar. Y la única forma de dejar a Dios hablar es a través de la predicación expositiva. Lo que Dios quiere decirnos hoy, nos lo dice a través de su palabra escrita. Esa palabra es infalible, esa palabra es inerrante, esa palabra es suficiente. Yo he oído personas que con buena intención dicen, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu nos dice hoy. Pero es en una forma mística desconectada de la Biblia. Yo quiero que me digan, nosotros tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu ya dijo y sigue diciendo.
aquí en su palabra. Que ya Dios habló. Yo recuerdo cuando yo era un pastor nuevecito, tenía 22 años, para que entiendan el contexto y entiendan el ímpetu. Estoy predicando la palabra por la calle y me encuentro con una señora y me dice, yo soy cristiana, sí, yo iba a la iglesia por muchos años y nada, yo oía la palabra, pero no quería convertirme hasta que tuve un sueño. Y entonces por el sueño me convertí, pero entonces después no quería bautizarme, hasta que tuve otro sueño. Y yo con 22 años de edad no tenía mucha paciencia, le dije, doña, usted sí es desobediente. Dios le dijo en su palabra que se convirtiera y Dios le dijo en su palabra que se bautizara y tuvo que venir del cielo otra vez a decírselo de nuevo. Ya Dios habló y está aquí en su palabra. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el argumento de Pablo en 2 Timoteo 3:14 en adelante. Pablo le está hablando a Timoteo de la amenaza de los falsos maestros y le dice, porque algunos toman 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y la usan en una clase de bibliología, pero Pablo no estaba dando una clase de bibliología. Pablo le estaba advirtiendo a su hijo en la fe, cuídate de los falsos maestros. Ellos están hablando novedades, pero tú, hay tres, pero tú, en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 10, en el versículo 14 y en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú, ellos están haciendo todo eso, ellos están buscando formas novedosas de hacer la obra. Pero tú, Timoteo, aférrate al evangelio que aprendiste de tu madre y de tu abuela, el evangelio que oíste de mí, y luego, Timoteo, predica esa palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán a las fábulas. Timoteo, olvídate de eso, predica la palabra. Predica la palabra. Si tú crees eso, deja al texto bíblico hablar. Porque la Biblia es Dios predicando. Piensen en los símiles que la Biblia usa para referirse a sí misma. Ella es como un martillo que parte los corazones de piedra, Jeremías 23:39. Ella es como un fuego que quema la basura de nuestro interior, Jeremías 5:14. Ella es como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias, Hebreos 4:12. Ella es como una lámpara que ilumina nuestro camino, Salmo 119:105. Ella es como un espejo que nos muestra realmente lo que somos, Santiago 1:23. Ella es como una semilla que produce el nuevo nacimiento, Lucas 8:11, Primera de Pedro 1:23. Ella es como leche que sirve de alimento espiritual, Primera de Pedro 2:2. Ella es como la miel que nos endulza, Salmo 19:10. Ella es como el oro que posee un valor incalculable y que enriquece nuestra vida espiritual, Salmo 19. Otra vez, ¿cómo es que la Biblia puede hacer todo eso? Porque Dios habla a través de su palabra. La Biblia hace todo eso porque ella es Dios predicando. Dios actúa hablando. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo le envío. Mi palabra que sale de mi boca. Me encanta como lo dice Lutero en su famoso himno, Castillo fuerte nuestro Dios, aún muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Satanás no podrá vencer a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la palabra ya lo condenó. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, sigue diciendo Lutero, por el Espíritu de Dios muy firme permanecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios habla, y Él continúa hablando a través de su palabra escrita. Estas dos convicciones deben atar nuestras conciencias en Dios.
para resistir los vientos antisermónicos de nuestra generación. Amados pastores y predicadores, la presión de ver resultados inmediatos, en términos numéricos obviamente, está llevando a muchos a buscar otras formas más impactantes para atraer a la gente a la iglesia. Como dice Sam Storms, el videoclip ha reemplazado el sermón expositivo, el teatro ha reemplazado la enseñanza, el entretenimiento ha reemplazado la exégesis. Y en la misma medida en que claudicamos ante la presión y convertimos nuestros cultos congregacionales en salas de espectáculo, y hermanos, de verdad, yo estoy hastiado de ver iglesias convertidas en salas de espectáculo. En la misma medida en que hacemos eso, en esta misma medida dejamos de ser sal y luz en el mundo, y las iglesias comienzan a desfallecer hasta morir por completo. Podemos atraer a la gente a nuestras reuniones haciendo muchas otras cosas aparte de la predicación de la palabra. Eso es verdad. Pero ninguna de ellas podrá traerlas de la muerte a la vida para luego llevarlas a la madurez en Cristo. Dios actúa en nada. Como decía Spurgeon, Dios nos ha llamado a alimentar ovejas, no a entretener cabras. Hermanos, solo veremos el poder de Dios en acción mientras su voz siga siendo escuchada. Y es precisamente por eso que Él nos ordena predicar, como veremos en el tercer gancho de nuestra ancla teológica. Porque es a través de la predicación que Él hace oír públicamente su voz en el mundo de la iglesia. Por eso lo veremos en nuestra próxima plenaria, si el Señor permite. Vamos a ver. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de predicar tu palabra en esta noche. Padre, trae convicción en nuestros corazones. Hay tantas voces a nuestro alrededor. Hay tanta mercadotecnia en la iglesia. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a hacerte caso a ti. Ayúdanos a creerte a ti. Ayúdanos a hacer tu obra con tus recursos. Guárdanos, Señor, como decía Spurgeon, de no poner la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Bendice tu iglesia aquí en Argentina y las iglesias aquí representadas aún en otros países del cono sur. Bendícela, Señor. Sigue bendiciendo tu obra aquí. Y una vez más, gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio, el honor de predicar tu palabra. Alabado sea tu nombre, en Cristo.